Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, el lunes de añoranzas de electricistas. Y como siempre, agradeciendo al equipo de Radio ESME, que es quien me permite que esta historia del sindicato esté de manera amplia, difundida para muchos, que a la vez me permite poderla distribuir entre compañeros, entre amigos, conocidos. Y pues eso se debe al equipo de trabajo de Radio ESME, lo cual siempre estaremos agradecidos. Trabajan de manera excelente. Nunca lo he dicho, pero debo de agradecerlo. Agradezco al ESME. ¿Por qué? Pues porque gracias al ESME y a su historia y a lo que hacen época tras época, yo puedo contar su historia de los distintos momentos que hay. Agradezco también a que hace más de un año me reconocieron mi trabajo como sociólogo que hace historia del sindicato. Y pues sí, tengo un rato haciendo esto. Desde 1972 empecé, o sea que tengo 50 años o más trabajando en la historia. No solo la historia del ESME, la historia del movimiento obrero y por ende, como la vez pasada que enseñé, que también sé de la industria eléctrica también y del desarrollo económico social de México, también lo sé, porque he sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. De hecho, llegué al ESME por un trabajo encargado a la universidad, a la Facultad de Ciencias Políticas, ya lo he contado varias veces. Llego al ESME para investigar al ESME. Lo he dicho en un convenio que se hizo entre las tres instituciones, la Compañía de Luz, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Facultad de Ciencias Políticas. En septiembre del 72 me dieron mi primer contrato de la universidad como ayudante profesor. Empecé dando clases de lógica de la investigación científica. Ya para ese tiempo iniciaba yo los pininos de comprender, de estudiar, de tratar de ser marxista. Todavía lo intento, de aprender de la síntesis de la complejidad diversa de la realidad social, la síntesis de la concreción que nos enseña, por ejemplo, en la contribución a la crítica de la economía política o en el Capital. Hay un capítulo muy interesante en el Capital que siempre han dicho que es el más complicado de todo el Capital, el primer capítulo. Yo descubrí en este siglo, o sea, sí le llegué a leer el Capital, curiosamente, muchas veces el capítulo uno, pero tonto de mí, la parte más interesante que descubrí
a fines del siglo, casi en el siglo XXI, en la última parte del capítulo 1, que hay que recomendar siempre y desde un inicio. Es complejo, pero tiene la esencia de la crítica de Marx a la sociedad capitalista actual, especialmente a la actual, que es el fetichismo de la mercancía y su secreto. Es la esencia del capital y del capitalismo actual, del capitalismo neoliberal. Tanto el dinero, pero especialmente las mercancías, nos convierten en idólatras de la mercancía. Es un fetiche la mercancía con todo su envoltorio. Ya todo es mercancía. Algo que parecía que nunca iba a ser mercancía, que era el ocio, el descanso, las vacaciones. Hoy todos sabemos lo que son las vacaciones. Es una mercancía más, es un anhelo llegar a un lado a vacacionar. Fetichismo. Si antes podía uno decir 8 horas de descanso, hoy es la integración para caer en manos del capitalismo. Somos esclavizados en el trabajo, nos usurpan, nos quitan las ganancias, pero al descanso ya también. El año que entra es el Campeonato Mundial de Fútbol en México, en 3 países, pero contamos las de México. Habrá gente que tenga dinero para ir a Canadá, quizá, pero hoy se ansía el fútbol. Cuando uno ve con calma el fútbol, se da uno cuenta que es una mercancía más. ¿Quién se iba a creer que íbamos a tomar agua? Que la tenemos que comprar. Queremos cuidar nuestro cuerpo, tenemos que comprar el gimnasio. Puede uno correr o hacer los ejercicios en su casa, pero hoy hay que ir al gimnasio. O si no, comprarse equipos de gimnasio, 2, 3 aparatos. Ese es el fetichismo de la mercancía. Lo que más dependemos ahora es de estos aparatitos. Es increíble. Llega uno a un restaurante, está una familia de 6 y 8 personas y nadie se habla. Cada quien tiene, están cerca a menos de 1 metro, 30 centímetros, y nadie se habla. Además, tiene que ser del modelo actual, fetichismo de la mercancía. Yo mismo ahorita, desde donde estoy me comunicando con una computadora, se ha convertido, decimos, para ocultar que estamos en manos de las mercancías y buscando con ansiedad las mercancías, que el celular ya es una necesidad y que la computación, como en este caso, que yo estoy grabando en mi computadora, es una necesidad de trabajo. Pero yo he tenido ya 4 computadoras. En fin, no agrego más. Hay que leer la última parte del capítulo 1 del tomo 1 del Capital de Carlos Marx, fetichismo de la mercancía y su secreto. En Internet ya existe esa parte. Se me olvida el nombre de un editorial que ya publicó como librito,
con un estudio preliminar y el capítulo, la parte correspondiente, porque no es un capítulo. Pero en PDF ya se consigue en Internet. Pongan ustedes en su buscador preferido fetichismo de la mercancía PDF y les saldrán varias versiones. Tenemos que aprender cómo el capitalismo de manera integral nos tiene atrapados. Sucumbimos ante todos los anzuelos que nos lanzan y nos pescan. El anzuelo nosotros mismos nos lo llevamos a la boca y nos atrapan. Lean ese capítulo, bueno, esa parte, o consigan esa sección solamente en Internet como PDF, fetichismo de la mercancía y su secreto. Porque en todo el capital nos explica todo el proceso del capitalismo, de las fuerzas productivas, de la mercancía, del valor de uso, de la ideología, de la maquinaria y gran industria, de la renta, de la plusvalía. Pero, como dice el dicho al buen entendedor, fetichismo de la mercancía. Bien, bueno, les decía que desde septiembre del 72 tuve mi primer contrato de ayudante de profesor y desde entonces trabajé para la UNAM, para la facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy mi añoranza electricista trata en realidad sobre esa experiencia. Era ayudante de profesor ahí, pero después fui ayudante profesor en una materia, asignatura, que se llama Taller de Investigación Social. El profesor titular, yo era ayudante, el profesor titular Ricardo Pozas Arciniega. Ahí aprendí en realidad toda mi formación profesional o académica o como investigador. Se la debo ineludiblemente al profesor Ricardo Pozas Arciniega, antropólogo, uno de los antropólogos muy reconocidos en los años 50. Quizá o ya todo el mundo lo está olvidando. Durante mucho tiempo, un libro de él era lectura en secundaria y en prepa, Juan Pérez Jolote, pero nos los daban a leer como literatura. Y en realidad es una técnica de investigación fundamental para que los investigadores sociales, antropología, ciencia política, sociología, para todos los de ciencias sociales. Juan Pérez Jolote en realidad es una entrevista a profundidad con un indio celtal de Chiapas. Seguramente fueron horas y horas de entrevista. Y ahí está la técnica de investigación, entrevista. Lo lee uno, insisto, parece literatura, parece una historia de un indio. Bueno, es la historia de un indio, pero es una entrevista que Pozas le hizo a ese indio, Juan Pérez Jolote, a ese indio celtal de Chiapas. Iba contando su historia desde pequeño, su biografía, todas las peripecias, participó en la revolución y fue explotado en la selva chiapaneca. Con lo cual les quiero decir que para hacer investigación en ciencias sociales, investigación sobre la sociedad, en realidad solo hay cuatro técnicas básicas, fundamentales. Una de ellas es para
todas las ciencias. En realidad son dos técnicas son para todas las ciencias, para ciencias de la comunicación, para ciencia política, para administración pública, para relaciones internacionales, para antropología, para economía. La básica que de hecho todo el mundo practica desde primaria es investigación documental. Leer documentos, saber usar documentos, no cometer plagio, siempre dar la referencia, la cita. Es fundamental. Hay muchos investigadores que leen libros y hacen ponencias, hacen artículos, hacen disque ciencia a través de otros libros. Y pues sí es cierto, se puede hacer, aunque hay que leer con calma, con pulcritud, con dudas sobre todo. Ya en una añoranza pasada le decía, no hay que tener culto a los libros. Que el fetichismo del libro no te atrape, que seas capaz de discernir, de ver cómo está construido el argumento, el discurso, de ver sus fuentes y poder analizar cualquier texto de una manera crítica. Porque ya he demostrado yo aquí que hay libros que no son libros, que no son investigación, que son refritos, que son plagios de otros. Pero bueno, esa técnica es fundamental. Leer documentos, leer periódicos, leer noticias, leer archivos. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, estoy tratando de reco- reconstruir, encontrar la historia de las empresas eléctricas que había a principios del siglo pasado, inicios del siglo XX, incluso del siglo XIX. Porque en el libro de surgimiento del sindicalismo electricista no se habla de las 5 empresas eléctricas que había a inicios del siglo XX, de 1900, que es ahí donde trabajaban los electricistas, y que llega el monopolio que desbarata las 4 y solo queda Mexican Light and Power Company. Ya descubrí algunas cosas sobre la compañía irrigadora y eléctrica del estado de Hidalgo, que se va a convertir en la compañía de luz y fuerza de Pachuca. Bueno, documentos, libros, artículos, es una de las técnicas. Segunda técnica, entrevista. Perdón, no, prefiero observación. Hay que ir al lugar de los hechos. Cuando uno va saliendo de su casa en el transporte, caminando, llegando a la universidad, a la prepa, se practica siempre la observación. En todas las ciencias, la observación es básica, es indispensable. Un doctor te pregunta, o sea, te hace entrevista y te revisa, te observa y da un diagnóstico. Un astrónomo con un telescopio ve el cielo y sabe cómo se llaman las estrellas, las lunas, las lucecitas que ve uno en el cielo. Pero nos capacitamos para eso. Yo veo el telescopio y veo luces brillantes en el cielo. Mi mente no está preparada para eso, pero cada ciencia es esos sus conceptos, categorías de análisis y captar, entender la dinámica, la metodología, ubicar lo que observas para entender qué es lo que estás observando. Los médicos tienen y desarrollan su capacidad de observación. Los músicos, ni se diga, los pintores, los músicos.
Yo escucho la música, hay música que me gusta, hay canciones alegres, bonitas, hay otras que no, pero otras que no resultan en ocasiones incomprensivas. O sea, las disfrutas, pero no sabes ni cómo. Igual no estamos preparados. No fuimos a la escuela de música, no tocamos un instrumento musical. Quiere decir que la observación, de hecho, los cinco sentidos se capacitan para eso, para cada ciencia, para cada área profesional en la que... Eso es lo que se enseña en cada facultad. En taller de investigación social se enseña que los muchachos, los estudiantes aprendan a hacer investigación usando las técnicas observación, entrevista, documenta, análisis de documentos y encuesta. A partir de ahí, pues se pueden derivar otras muchas maneras, pero las técnicas sustanciales son esas. Por ejemplo, el libro Juan Pérez Golote es una entrevista a profundidad. El libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, es entre observación y entrevistas. Hay libros o artículos sobre el terremoto de 85, igual observación y entrevistas. Son las técnicas elementales, pero la capacidad de observación nos debe permitir ser suficientemente rigurosos para ver nuestras realidades. Bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas, talleres de investigación era donde se enseñaba y sobre todo se practicaban las técnicas de investigación. Yo lo procuré hacer en cualquier materia que me tocaba dar, en lógica de investigación, en metodología, de una materia que se llamó Industria y Industrialización en México, otra que se llamó Sociología del Trabajo. Presupuesto en talleres de investigación, ir a los lugares para que aprendiéramos a entrevistar personas, para que aprendiéramos a describir los lugares, una colonia, un barrio, una zona residencial, una fábrica, un ejido, una comunidad indígena. Aprender a observar la comunidad indígena, aprender a hablar con los indígenas, saber de ellos, comprender quiénes son, cómo es su vida cotidiana, las cosas que nos parecen sencillas, como ir a la escuela en una zona rural, en el campo no, las escuelas son otra cosa. El trato con niñas, con niños, es diferente de la ciudad. Estar en la universidad puede significar una isla separada del conjunto. De hecho, cuando llegan los alumnos y alumnas a la facultad, se crea una burbuja respecto a los lugares donde vive cada quien. Su sentido común de su lugar de origen, de donde viven, de la colonia y el barrio, es muy diferente a cuando llegan a la facultad. Y por supuesto es muy diferente cuando se entra a clases. En los patios, en las reuniones entre alumnos, descansando o tomando un refresco, un café, comer una torta, unos tacos en los patios de la facultad es otro mundo. En ese sentido hay que discernir entre el mundo
del barrio donde vives o la colonia, entre el mundo de la comunidad estudiantil, exclusivamente estudiantil, y entras al mundo del salón de clase, la academia y las lecturas. Tenemos que aprender así. Incluso yo dejaba ejercicios de observación sobre la facultad. Desde dejaba de tarea, observen la facultad y tráiganme un escrito sobre la facultad. Normalmente describían los edificios, los espacios físicos y tener que enseñarles, parece obvio, pero para eso estaban en ciencias sociales. Sí, llamémosla así, la infraestructura es importante. Los salones, el patio, el auditorio, los puestos locales comerciales son importantes. Incluso diría un secreto, se había convertido en un centro de distribución de marihuana y quizá algo más. Y era famosa la facultad por eso, además de las siglas políticas. Bueno, aparte de los espacios físicos, de cómo era la biblioteca o cómo son los salones de clase, que era lo que todo mundo hacía cuando entregaban su primer informe, reporte de observación, les tenía que decir qué estamos estudiando aquí. Relaciones sociales, cómo se dan en espacios sociales, no espacios físicos, espacios sociales. ¿Cómo se dan las clases? Hay diferencia entre clases de metodología, de filosofía, de historia de México, o hay diferencias en el método de enseñanza, en la práctica docente. Hay diferencia entre las relaciones entre alumnos. Cuando haces un examen escrito, verbal, cómo se dan las cosas. Entonces describían los espacios físicos y nunca las relaciones entre estudiantes, hombres y mujeres, entre estudiantes y maestros, maestros y estudiantes, con trabajadores, sin trabajadores. Una descripción decía yo después, donde existe el trabajo o donde haya muchas más relaciones entre personas, relaciones sociales entre personas. Y algo tan simple, desde mi perspectiva, costaba mucho trabajo que se entendiera. Observación y escribir. Ver, anotar lo que estás viendo, fijarte ya en esta dimensión social y redactar acerca de lo que viste. Hay relaciones de poder en la facultad, entre las clases. Hay relaciones de poder en la familia, hay relaciones económicas y tener que escribir de eso. Si quedan dudas, por ejemplo, en una descripción de las facultades de las relaciones sociales y quieres profundizar si hay relaciones políticas, relaciones económicas y cómo se dan esto, digamos, entre los locales comerciales, los puestos que le llamamos, habría que preguntar. Por ejemplo, en este siglo ya no se venden periódicos en la facultad. ¿Qué pasó al entrar el siglo XX? ¿Por qué ya no venden periódicos para aprender del entorno social, político y de comunicación que se da en la ciudad y en México? Ya no venden periódicos. Igual antes de este siglo, en el siglo XX lo que más se vendía eran revistas.
rosas, diría yo. Solo un periódico llegaba a verse una cantidad, no mucho, que también llamaban la atención. Quizá el Financiero. Hubo tiempo que regalaban El Economista, pero lo que siempre me ha llamado, perdón, mucho la atención es que entre el ambiente estudiantil, siendo de ciencias sociales o si quieren con el sesgo de comunicación, nunca hubo un periódico estudiantil. Solo la huelga de 1999 procuró y generó un Radio Polacas, que en su momento fue bastante conocido y famoso, Radio Polacas, al servicio de la huelga estudiantil. Muy interesante. Pero siendo una carrera donde se discute, analiza, se prepara el discurso y la narrativa sobre las relaciones sociales y políticas, donde hubo ocasiones que el movimiento estudiantil brillaba por existir, que era suficientemente político, suficientemente crítico, cuando surge el feminismo, que también se da en este siglo. Antes, curiosamente, no había muchachas organizadas, estudiantes organizadas para defender sus causas y sus derechos. Lo más que llegaba uno a ver era uno o dos periódicos murales de grupos diferentes, pero no eran tan sistemáticos. O sea, enseñábamos técnicas de investigación en la facultad y a partir de las 6 carreras existentes y no había una expresión política, que era lo que discutíamos en clases. Eso siempre me llama la atención. En algunas clases de metodología, yo logré que hicieran con equipos de trabajo algunos periódicos, pero eran, o sea, el ánimo, el ambiente no dio el impulso para que se hiciera, no para la clase, sino para la facultad. Es decir, lo hacían para la clase y había buenos trabajos. En fin, esto me lleva a decirles que durante mucho tiempo varias instalaciones de la compañía de luz me permitieron hacer prácticas con mis alumnos. Los últimos años iba a Temascaltepec, al pueblo, a la cabecera municipal y a varios de los ranchos o pueblos. Estaba compuesto Temascaltepec por 11 comunidades. Y yo armaba equipos de 4 o 5 personas y las distribuía en las distintas comunidades o pueblos pequeños. Y de conjunto todos estábamos en el centro, en la cabecera municipal de Temascaltepec. El que encontraba electricistas estaba bien, el que no, saber cómo era la población. Describir el lugar, cómo viven los pobladores de Temascaltepec y, de ser posible, dónde y cómo trabajan, observando y entrevistando. Años antes de ir a Temascaltepec, fui varios años a Necaxa, con la salvedad que en Necaxa solicitaba yo asilo o hospedaje, mejor dicho, en la Casa Club, que no sé qué entiendan muchos por Casa Club. Yo desde el principio fue lo que pensé, es un club, pero es un hotel en realidad. Son cuartos, creo que 30, si no 40, no recuerdo ahorita, en planta baja y primer piso.
Para casi todos son de 3, 4 personas en cada cuarto de ese hotel llamado Casa Club. Aparte hay un local donde hay ahí sí lo que puede ser un club para poner música. Había billares, dos. Había una mesa para jugar dominó o ajedrez. Te prestaban de ese tipo de juegos, cartas, dominós, ajedrez. Y ahí sí realmente era un club, enfrente de lo que era el comedor. Y entonces la idea era que unos alumnos describieran Necaxa, la mesa, para ver cómo condiciones estaban las viviendas en la mesa, que otros bajáramos al pueblo y ahí hay por lo menos 3 tipos de casas, habitación, si se quiere, de familias. Las mejores casas en los primeros recorridos eran las de jubilados. De hecho, la construcción de las casas de jubilados estaba en una sección. No recuerdo ahorita el nombre, ya le llamaban colonia. El promedio del pueblo de Necaxa, condición promedio, y los jacales, la gente pobre. Y entonces tenían que recorrer primero un esquema de mapa de la zona que les tocaba, qué calles, cuántas casas, qué locales había y todo eso. En qué condición estaba el urbanismo. Y teníamos entonces un mapa completo del pueblo de Necaxa o municipio Juan Galindo. También llegué a ir al taller mecánico y al taller eléctrico. Llegué a ir a la fábrica se me olvidó el nombre, bueno, de las torres, de los postes gigantes, herrajes. Se me olvida el nombre, sé que está a un costado de la UAM, Azcapotzalco. Ahí llegué a ir con grupos, bueno, con un camión completo de estudiantes. Igual a Temascaltepec, igual a Necaxa. Si todo el mundo recuerda, por lo menos una gran mayoría podría recordar, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a Necaxa y se hizo una super presentación política ahí en la mesa o en el auditorio, sí, en el auditorio del sindicato, cuando Salinas dijo, el que no esté conmigo está contra mi persona. Y a partir de ahí se demostró quiénes eran los sindicatos que estaban con él y el resto estaba en contra de la política económica y laboral de Salinas de Gortari. Ese día que llega en helicóptero, por cierto, Salinas de Gortari, bueno, llegan todo mundo, ¿no? Todo mundo del ambiente del gabinete de Salinas, previo a la llegada de las guardias presidenciales. Pues ese día, un servidor y su grupo de metodología estaban hospedados en la casa club de la Mesa. Y sí llegaron a preguntarnos quiénes éramos y qué hacíamos. Esa famosa guardia presidencial que controlaba todo el lugar mientras se supiera que el presidente iba a llegar ahí. Entonces observamos algo poco común.
la llegada del presidente, el aparato de contención de fuerza militar que rodea al presidente y el ambiente disque festivo y bonito de los sindicalistas. Todo eso sirve para hacer una buena investigación. Bueno, en Necaxa se tenía que ver, solicitamos visitar 3 plantas hidroeléctricas, la propia casa de máquinas de Necaxa, la casa de máquinas de Tepeshi y Patla. En ocasiones nos dejaban llegar con nuestro camión escolar de la facultad. En ocasiones nos llevaban en uno de los camiones de compañía de luz. Eh, es curioso, pero los alumnos y alumnas se cautivaban, se les olvidaba, todavía no entendían que había que investigar. Y los obreros de Necaxa, por ejemplo, que estaban de guardia en la planta hidroeléctrica, en la casa de máquinas, les explicaban todo el proceso de la generación de electricidad y cómo se movía el agua y las turbinas. Y yo terminaba en la noche, en la tarde, diciéndoles, no somos ingenieros, eso no lo tienen que aprender, pregunten de lo demás. Y en cada lugar nos pasaba eso. Sin embargo, el tema de hoy trata precisamente de una ida, bueno, al taller eléctrico. Cuando llegamos a ir, íbamos 2, 3 veces seguidas, a lo mejor una vez por semana. Y normalmente no tengo el material de los alumnos, pero sí me encontré el de un equipo. Cuando fuimos al taller eléctrico, me entregaron, no sé si se alcance a ver, que dice cuadros estadísticos generales del taller eléctrico. Y dice, el presente trabajo contempla una serie de cuadros estadísticos generales como resultado de la encuesta realizada al taller eléctrico, como a sus distintas áreas específicas. Y bueno, estoy capturando los cuadros estadísticos que luego les voy a presentar de esta encuesta porque está interesante. Normalmente, obvio, perdón que lo diga así, es obvio, yo tenía que regresarle los trabajos a los alumnos con anotaciones, con comentarios y por supuesto con calificaciones. Ellos podían trabajar, se recomendaba que trabajaran en equipo de 4 alumnos o alumnas y desarrollaran el trabajo de esa manera. Entonces se tenía que hacer una encuesta, observación de las distintas áreas de trabajo o secciones de trabajo en el taller eléctrico y entrevistas, las más que pudieran. Entonces me las entregaban, yo revisaba, yo anotaba y les calificaba. En realidad, casi siempre los trabajos que se entregan hay que corregirlos, pero es dificultoso tener que decirles, te salió mal la entrevista, regresa a la entrevista, salió mal la encuesta, regresa.
Y solo hacíamos las correcciones en el salón y los comentarios de tal manera que quedaran para los alumnos qué correcciones debieron haber hecho y cómo presentarse. Les voy a presentar, ya no me va a dar tiempo de presentar los cuadros estadísticos, pero les voy a leer una entrevista. Tengo 4 entrevistas que se hicieron a 4 trabajadores en el taller eléctrico. La entrevista se supone que tiene que ser, bueno, es anónimo, de tal manera que la persona que se entrevista hable de manera libre, sin presiones. Igual se le puede decir que ese material puede ser para hacer un libro y se tienen otras consideraciones. Bueno, este trabajo fue hecho, creo que vi la fecha por acá, a ver, permítanme, en 87. Ay, perdón, taller eléctrico. Es entrevista número 1. Bueno, no les voy a decir el nombre del alumno. Son dos de un alumno y una alumna. Y hasta que nos alcance. Si veo que me quedó uno en la laguna del asunto, pues ya. Yo tenía que dar 2 clases a la semana y aprovechamos ir de práctica. En ocasiones, cuando era en Necaxa o Tamazcaltepec, nos íbamos 4 días. El viernes, digamos, o el jueves, si era desde el jueves, pedían permiso a los profesores, ay, perdón, que tenían en jueves y nos íbamos. De jueves a domingo, regresábamos el domingo por la tarde. En el caso de las termoeléctricas, perdón, las hidroeléctricas como Necaxa y Temascaltepec, no había problema porque es generación de electricidad que no se puede suspender nunca. En el caso del taller eléctrico teníamos que aprovechar nada más jueves y viernes, pero el taller eléctrico estaba en Azcapotzalco, podíamos ir y venir sin pedir permisos o pedíamos el jueves, o si no íbamos martes y viernes y martes, que eran los días que correspondía a la clase. De distancia y de pedir permiso no había problema. Bueno, dice así, es una entrevista. La primera recomendación que les hago a los alumnos y sobre todo que están Juan Pérez Colote es que no se ponen las preguntas. Se pregunta y se va hilvanando poco a poco sin pregunta, como si fuera biográfico. En la sección de carpintería se entrevista a un señor de 46 años. Debería decir un obrero, un trabajador. Y como es carpintería, hasta se pudo haber dicho si era carpintero, que puede ser. Si uno tiene en cuenta qué categorías de trabajadores hay en el taller eléctrico, se podía poner. Quizá esto era el comentario posterior. 46 años, teniendo una escolaridad a nivel técnico, pues estudió contabilidad. Es casado con 2 hijos, tiene casa propia y un automóvil. Actualmente su categoría dentro del taller eléctrico es de carpintero.
Este puesto lo tiene desde hace 3 meses. Es trabajador a lo largo de 11 años, los mismos que tiene dentro del sindicato. 11 años de trabajador, 11 años de sindicalista. De hecho, los estatutos marcan que primero te sindicalizas y luego entras a trabajar. Eres propuesta para trabajar a la empresa, a la compañía de luz. Esta acotación, así como ahorita la hago, se la pude haber hecho al alumno si le hubiera regresado su trabajo, pero miren, no sé por qué lo tengo en mi poder. Con anotaciones, pero no sé por qué lo tengo. Debí haberlo calificado y entregárselo al alumno. De hecho, por eso no tengo trabajo. Bueno, es trabajado, ya dijimos, es trabajador a lo largo de 11 años. Las áreas que comprende carpintería solo es un mantenimiento civil, aunque no depende directamente de esa área ni de otras áreas del taller. Él trabaja, el trabajo que lleva a cabo es la reparación de mobiliario de las oficinas del taller eléctrico y haciendo formatos en cartón para la sección de potencia y ensamble. Esta sección de quienes reciben órdenes es del ingeniero de ensamble, aunque es independiente de las demás áreas. Ojalá veamos las diferentes secciones en el transcurso de esta entrevista. La sección de carpintería cuenta con 6 trabajadores y ve la necesidad de tener más personal. De esta forma desarrollarían mejor el trabajo y más trabajo. El número de más trabajos para más trabajadores sería el deseable. Es decir, que en total fueran 18 trabajadores, pues este aumento se hace necesario por la carga de trabajo que se tiene en el taller eléctrico. La mejor forma de distribuir a este personal sería a, a que 2 turnos tuvieran capacidad de personal para no dejar ningún área sin trabajo. La herramienta necesaria para realizar el trabajo es la siguiente: cepillos, formones, martillo, flexnómetro, maquinaria, siendo la siguiente: cepillo, formones, martillo, flexómetros, maquinaria como la sierra eléctrica, sierra cinta, taladros de bando, corredores,
Entonces, taladros de banda, cortadoras, dobladoras, cepillo de bando, coteador, brocas, birbiquís, toda, toda esta herramienta, hay algunas, pero no todas. Y a pesar de estarla pidiendo, no les han proporcionado. Por ejemplo, el cepillo NES, el mateador. Y se necesita de manera importante el cepillo de banco, el cateador, brocas, birbiquí y otras normas. Cuentan con el equipo de seguridad, siendo estos casco, gogles, careta de acetato, guantes, ropa especial, camisetas y pantalones, botas con casquillo, protectores auditivos, mascarilla y fajilla. Se asegura no contar con mantenimiento del equipo. Fíjense, esto es grave. Esto es para checar otras entrevistas y saber cómo se planteó esto. Y de la maquinaria de esta sección. Pues a la que se atiende una máquina cuando ésta ya se descompone, o sea, no se hace mantenimiento preventivo, o sea, deja de funcionar y entonces le hacen mantenimiento, pero ya no es mantenimiento, por supuesto. Y dice, pues esto no es mantenimiento. La compostura de este material y máquinas se realiza dentro del taller eléctrico, es decir, los propios compañeros, sean del propio departamento, área o sección, lo hacen. Recientemente mencionó que llegarían a ser más productivos mientras cuenten con la herramienta y la maquinaria necesaria. ¿Falta inversión o falta comprar? Siendo que la que se tenga esta esté en buen estado para el proceso del trabajo y la producción. Esto sería algo elemental para lograr la productividad. No se lograría modificando los métodos de trabajo si no se cuenta con el material afectado por la ausencia de atención, por culpa de la administración. Entonces, modificar el método de trabajo no sirve si no hay suficiente maquinaria, herramienta y materiales para trabajar. Tiene que haber el material adecuado para trabajar y si se aumentan las horas de trabajo, sí beneficiaría un poco y solo eso a la productividad por el tiempo más que se tiene que trabajar. Y como se tiene carga de trabajo, este, estas autoridades manejan muy mal la administración, pero sobre todo el abasto. El almacén debería estar con todo el equipo, materiales que se necesitan para arreglar un transformador eléctrico, de los que por lluvia, en este caso, que hay bastantes, se descomponen.
o dentro de el propio taller. Los trabajadores cuentan con capacitación que será para el entrevistado. El catálogo la catáloga, perdón, la capacitación como deficiente. Mencionó la necesidad de aumentarla y de mejorarla en relación al contrato colectivo tal como se establece ahí o con el convenio general de trabajo. Unos cuentan que quieren aumentar la productividad basando solo lo que plantea el contrato colectivo o el convenio colectivo, pero se necesita mayor cantidad de material y cambios de maquinaria vieja por nueva. Ya no les gusta la vieja, quieren nuevas. La capacitación que actualmente se da no es suficiente para todos los trabajadores. También el adiestramiento se necesita mejorar. Como garantía para los trabajadores y para la productividad, es necesario mejorar la seguridad y la higiene, pues mejorará. Hay que hacer las mejoras en las instalaciones, hay que tener el almacén completo con todo lo que se necesita y hay que tenerlo todo lo adecuado en cada área o sección. Y agregar entonces más capacitación definida por las propias áreas y secciones o definida por los trabajadores y debe de incrementarse el aseo y la higiene en general todos los trabajadores para que se beneficien todos. Se contempla todo para beneficio de cada uno en lo individual. Al aumentar los salarios a los trabajadores también influiría en beneficio de la productividad. Esto se haría en escala móvil. Actualmente debe realizarse una revisión general del proceso de trabajo. Actualmente el entrevistado gana 15.600, los cuales no alcanzan, dice, para cubrir las necesidades básicas de su esposa, una sola persona y tiene familia, para alimentarla, vestirla, calzarla, divertirla. En fin, saca una queja de mantenimiento, de seguridad, de higiene y de adiestramiento. Quizá le hubiéramos comentado al alumno que ahí profundizara en qué sentido cada una de esas cosas, qué está mal en el taller, qué faltas de seguridad industrial captó, pero no está aquí y entonces no tenemos más que acotar. Dice que debería de haber una escala móvil de salarios, pero los 15.600 no alcanza para cubrir las necesidades básicas, ni siquiera de una sola persona.
En realidad para una familia tampoco, porque a la familia hay que alimentarla, vestirla, perdón, calzar, y etcétera, etcétera. Hay personas que en su trabajo consiste en designarles el trabajo a cada área. Estas personas reciben el nombre de sobrestantes. De ellos reciben las órdenes de trabajo, así que permitiendo la planeación del trabajo, se parte de los operarios no beneficiados a la productividad, pues esta se exige en todas las áreas específicas. Si los que mandan cuentan con la capacitación suficiente para dar adiestramiento a los trabajadores, se lograría una mejor producción, llegando a generar la productividad que se propone. Muchas veces quienes se dedican a enseñar a los nuevos trabajadores son las personas que tienen tiempo, las más antiguas, que tienen tiempo en esta área, por decir, son los más viejos y que debido a esto tienen mayor experiencia. Esto no debería de ser así, pero debido a la mala organización, así se desempeña. No está mal la entrevista. Lo que llevamos de la entrevista está interesante. Seguramente las anotaciones le hubieran permitido al estudiante volverla a elaborar de la mejor manera. Se acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana en otra añoranza de electricista. No se olviden que mi objetivo como profesor era a los grupos que tuve, casi siempre de 30 a 40 alumnos, enseñarles a hacer investigación. Independientemente de la materia, yo procuraba que practicaran prácticas, pues, como se dice, prácticas de investigación, para ir a lo concreto y saber cómo se captura, se capta y se entiende. Como la pregunta básica. Hoy Necaxa no es solo, bueno, hoy ya menos, pero aún antes, cuando íbamos de práctica, Necaxa no solo es un pueblo de electricistas. Se tenía la idea, pero no es un pueblo de electricistas.